¿Qué tal a todos? Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis fascinante y, la verdad, súper urgente. Vamos a desmenuzar una deuda educativa oculta en México. Y ojo, no estamos hablando de la falta de salones o de computadoras en las escuelas. Es algo mucho más profundo. Hablamos de cómo el sistema nos está enseñando a memorizar solo para pasar un examen, en lugar de prepararnos para tomar las decisiones más pesadas de nuestra vida. Así que, con toda la energía para desentrañar esto, ¡arranquemos! Para empezar, hay una frase que da en el clavo con el problema central. La vida adulta no pregunta con opción múltiple. Y vaya que es cierto, ¿no? Piénsenlo. Allá afuera, el mundo real no nos da a elegir entre el inciso A, el B o el C. El día a día nos pregunta si nos alcanza para pagar la renta a fin de mes, si de verdad entendemos cómo funciona la tasa de interés de esa tarjeta que acabamos de sacar, o si sabemos distinguir entre una deuda manejable y una que nos va a quitar el sueño. Y seamos súper honestos, eso no se resuelve acordándonos de fechas históricas. Bueno, para entender todo este panorama, nuestra ruta de hoy será la siguiente. Número 1, la escuela contra la realidad. Número 2, los números del presente. 3, la desigualdad en silencio. 4, la ciudadanía económica municipal. Y cerramos con enseñar para el futuro. Un recorrido rapidito desde los salones de clases hasta los gobiernos locales. Empezamos con la primera parte, la escuela contra la realidad. Aquí es donde se nota esa brecha enorme entre lo que anotamos cuidadosamente en los cuadernos y los verdaderos trancazos financieros de la vida adulta. Fíjense en este contraste. Por un lado, tenemos lo que nos ponen a memorizar, fechas de batallas, fórmulas de álgebra rarísimas, todos los ríos del mundo. Y claro, es cultura general valiosa, sin duda. Pero por otro lado, está lo que literalmente nos da de comer, para independizarnos, armar un presupuesto que funcione, entender qué demonios es un crédito bancario y sobrevivir al pago de impuestos. Hay un abismo gigantesco entre saberse las capitales de Europa y saber cómo no quedar en bancarrota. A toda esta desconexión le llamamos falta de ciudadanía económica. Y el enfoque que propone este análisis es clave. Educar económicamente no es hablar de dinero, es hablar de decisiones. Porque, el dinero no cae del cielo mágicamente a los 18 años. Desde chiquitos vemos en casa qué se compra hoy, qué se deja para la quincena que entra o qué deudas se vienen arrastrando. Llevar la economía a las escuelas es básicamente darle a los niños el vocabulario para entender esas decisiones que de por sí ya se están viviendo en la mesa de sus casas. Pero, ¿qué tan grave es este problema a nivel país? Pasemos a la sección 2, los números del presente. Vamos a asomarnos a los datos nacionales para entender que esto no es solo una anécdota, es una crisis que está ocurriendo justo ahora. Chequen este dato contundente de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024. El 76.5% de las personas entre 18 y 70 años en México tiene al menos un producto financiero formal. Puede ser una cuenta, un crédito, un seguro. De entrada suena a muy buenas noticias, ¿verdad? Parece que la mayoría ya está dentro del sistema. Pero aguanten un poco, porque si le metemos lupa, la realidad es bastante más incómoda. Lo verdaderamente revelador es lo pequeñita que es esa rebanada del 8.2%. Ese es apenas el porcentaje de personas que ahorran exclusivamente a través de cuentas formales. La inmensa mayoría guarda su dinero bajo el colchón o en tandas. Y si escarbamos en el tema del retiro, asusta. Apenas el 7.9% de los que tienen una cuenta de retiro le meten aportaciones voluntarias. O sea, casi nadie se está preparando activamente para su futuro. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Un país que ahorra tarde, gobierna crisis. Cuando no nos enseñan a planear y ahorrar a tiempo, las consecuencias nos alcanzan a todos. A la larga, los gobiernos tienen que andar apagando fuegos con programas sociales de emergencia para rescatar a adultos mayores vulnerables o a familias ahorcadas por las deudas. Básicamente es administrar la crisis en lugar de prevenirla desde el salón de clases. Y esto nos conecta directo con la sección 3, la desigualdad en silencio. Porque hay algo súper importante aquí. Cuando el sistema educativo decide saltarse la educación financiera, ese conocimiento no desaparece, simplemente se vuelve un privilegio para unos cuantos. Literalmente se crean dos caminos. En un lado tenemos el privilegio, aprender de impuestos, de invertir o del valor del ahorro porque en tu casa se platica de eso en la cena o porque tus papás tienen un negocio.
Pero en el otro lado está el camino de las dificultades, el que le toca a la gran mayoría: aprender a la mala. Es descubrir cómo te comen los intereses porque te estás ahogando con una tarjeta, o entender por qué importaba ahorrar después de caer en un fraude por internet o por una emergencia médica que destruye todo tu patrimonio. Escuchemos bien el peso de esta frase. La pobreza también se reproduce cuando el conocimiento económico no llega a tiempo. Si las escuelas no democratizan esto a tiempo, estamos dejando que la desigualdad financiera se herede en silencio, de una generación a otra. Así que la educación económica es ni más ni menos una herramienta vital para frenar ese ciclo de pobreza. Pero bueno, vamos a las soluciones. Entramos a la sección 4, Ciudadanía Económica Municipal. Y aquí está la enorme ventana de oportunidad que tienen frente a sí los gobiernos locales. Llegar a esta parte entusiasma muchísimo porque hablamos de acciones prácticas. El mensaje es que los alcaldes no tienen que sentarse a esperar a que llegue una súper reforma educativa nacional. Pueden empezar a actuar desde lo local hoy mismo. Se trata de armar talleres en las bibliotecas, lanzar campañas agresivas contra los fraudes, organizar semanas del ahorro infantil, poner simuladores de presupuesto en centros comunitarios y hacer alianzas estratégicas con bancos y universidades. Es política pública bajada a la calle. Y el gran porqué de todo esto se resume en una idea brillante. La educación económica no solo forma mejores consumidores, forma ciudadanos menos manipulables. Cuando le enseñamos a los jóvenes a administrar y proteger su propio dinero, de rebote les estamos dando las herramientas para entender, cuidar y fiscalizar los recursos públicos. Les damos poder de análisis. Todo esto es madurez cívica pura. Porque cuando de verdad comprendes para qué sirven los impuestos y los presupuestos, dejas de verlos como una simple imposición y empiezas a exigir mejores servicios. Te vuelves mucho más estricto para evaluar a tus gobernantes. Por lo tanto, un municipio que fomenta ciudadanos conscientes de su dinero, en el fondo está construyendo una sociedad muchísimo más madura y exigente con su gobierno. Y así aterrizamos en nuestra última sección temática, la número 5, enseñar para el futuro. Vamos a redefinir por completo el chip sobre lo que realmente significa enseñar economía. Hay que quitarnos un mito de encima. La educación económica no es un manual de capitalismo salvaje ni busca volvernos unos obsesionados con acumular dinero. Para nada. Se trata de formar personas que sepan tomar decisiones inteligentes sobre su ahorro, sus créditos, sus impuestos y su retiro. Es entender de una vez por todas que un tarjetazo no es dinero extra, que pagar impuestos es parte de vivir en sociedad y que no te pones a pensar en tu retiro a los 60 años, sino desde que tomas tu primera decisión financiera. Al final del día, es enseñar a ejercer nuestra libertad. Por eso me encanta cómo reafirma este concepto. No es enseñar capitalismo, es enseñar futuro. Un país que se compromete a enseñarnos a administrar lo que viene, construye ciudadanos libres de verdad. Ciudadanos que no van por la vida improvisando ni cruzando los dedos para que alguien los rescate en una emergencia cuando lleguen a viejos. Y con esto les dejo una pregunta súper provocadora para ir cerrando este análisis. ¿Queremos seguir formando estudiantes que simplemente recuerdan las respuestas de un examen o ciudadanos verdaderamente capaces de decidir su futuro? Creo que es una de las elecciones más trascendentales que tenemos frente a las nuevas generaciones. Ha sido un recorrido buenísimo y súper revelador por todos estos datos y propuestas. Al final del programa, siempre queremos saber sus comentarios y que nos escriban. Nos encanta leer diferentes perspectivas. Si este análisis les aportó valor, los invitamos a darle clic a me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube. También, por favor, entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo y que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn. Nos encuentran facilísimo como Revista Interalcaldes. Muchísimas gracias por el espacio compartido hoy y nos vemos en la próxima.